Para efectos de que ustedes puedan observar este video posteriormente, iniciamos con la grabación. Eh, Iniciamos con esta unidad 2, en la cual vamos a revisar la letra de cambio, el pagaré, el cheque, en esta primera parte. Y en la segunda parte de la clase, es decir, el día miércoles, revisaremos el contrato de préstamo, el de prenda, el de hipoteca y el de garantía personal. En torno a la letra de cambio, podemos definir que la letra de cambio es un título o valor crediticio, es un documento que se atañe al derecho mercantil. Es un documento que entre sus características tiene que es de pago incondicional, en donde el girador o librador es quien crea la letra de cambio, es la persona dueña de la cosa o la persona que presta el dinero. Es decir, es la persona por la cual se genera esta letra de cambio. Si es que yo soy quien presta dinero o soy yo el que entrega cierta cosa, obviamente seré yo el interesado en generar esta letra de cambio. El girado o librado, en cambio, es la persona a quien se le ordena pagar por esta cosa o dinero prestado. Y el beneficiario puede ser o bien el girador, o bien el tenedor, o un tercero. ¿Quién es en una transacción? El girador es quien presta dinero. Digamos, yo le presto dinero a Juan. Yo, por el efecto de prestarle el dinero, necesito un respaldo. Este respaldo será la letra de cambio. Yo giro la letra de cambio. El girado será quien está obligado a pagar. Por lo general, será a quien yo le presté el dinero. Por lo general, no quiere decir que siempre va a ser a quien yo le presté el dinero. Puede pactarse que sea otra persona el obligado, girado o librado. Y el beneficiario es quien va a recibir el pago o el cumplimiento de la obligación, que puede ser yo como el prestador del dinero y quien giró la letra de cambio, quien tiene la letra de cambio o un tercero totalmente ajeno. ¿Qué pasa si es que no cumplo con el pago dinerario o el cumplimiento de la obligación en torno a la letra de cambio? Cuando existe el incumplimiento, puedo demandar esta letra de cambio en lo que se denomina un proceso ejecutivo que está regulado en el artículo 347 del Código Orgánico General de Procesos. La letra de cambio se constituye como una obligación pura porque no está sujeta a ninguna condición para ser exigible. Únicamente lo que se preceptúa es que se cumpla con el plazo. Es líquida porque el valor a cobrar es en dinero. Se establecerán los determinados intereses por mora o intereses por el préstamo del dinero en general. Es de plazo vencido porque una vez que se atrasan en el pago, no se cumple con la obligación, este plazo vencido me otorga la posibilidad de demandar por procedimiento ejecutivo esta letra de cambio. La letra de cambio contendrá la denominación de letra de cambio inserta en el texto del documento, es decir, tiene que tener como título la palabra letra de cambio y tiene que estar expresada para poder girarla. El girador tendrá que estar expresada en el idioma, que en este caso aplicable para nuestra jurisdicción será en idioma español, para que sea 100% entendible y comprensible. Si es que no lleva la denominación, será válida como letra de cambio si se expresa la palabra o la frase a la orden. Esta letra de cambio es también incondicional para pagarse. Debe contener el nombre de la persona que debe pagar, es decir, el obligado, librado o girado. Tiene que establecer la fecha de vencimiento. Tiene que establecerse el lugar donde se va a efectuar el pago, el nombre de la persona a quien debe efectuarse el pago, es decir, el beneficiario, la fecha y lugar con la que se está girando. Por ejemplo, si prestamos el dinero hoy y hoy generamos la letra de cambio, la fecha Quito, 20 de septiembre del 2021.
la firma de la persona que emite, es decir, si yo emito, tengo que firmar esta letra de cambio como girador o librador, entre otros requisitos. Todos estos requisitos los encontramos en el Código de Comercio, en su artículo 114, en los cuales básicamente son las condiciones para que una letra de cambio sea válida. ¿Qué pasa cuando me olvido de alguno de estos requisitos que hemos visto? Es decir, la fecha de vencimiento, la denominación, la orden de a quién se debe de pagar, el nombre de la persona obligada, el lugar donde debe efectuarse el pago. ¿Qué pasa si es que me olvido alguno de estos requisitos? No será válido el documento, es decir, no será válida la letra de cambio, excepto que se cumpla con alguno de los siguientes presupuestos. Si es que no indico el vencimiento de la letra de cambio, es decir, no indico que Juan me debe pagar los $1,000 más los intereses de ley el 31 de diciembre del 2021, si es que yo no indiqué esto en la letra de cambio, se considerará que es pagadera a la vista. Es decir, que cuando yo le exhiba a Juan la letra de cambio o al obligado, que puede ser Juan o un tercero, o el beneficiario, si es que yo no fuese el beneficiario, si el beneficiario fuese el tenedor de la letra de cambio o un tercero, le exhibe la letra de cambio a Juan antes del 31, en cualquier fecha, le puede exhibir mañana, que el vencimiento de esta letra de cambio será a la vista. Es decir, cuando se le enseñe la letra de cambio, se le diga, Juan, págame la letra de cambio. ¿Qué pasa si es que, es decir, en esta situación, por más de que no hayamos puesto fecha de vencimiento, es a la vista y por ende tiene plena validez la letra de cambio? ¿Qué pasa si es que me olvido de indicar el lugar del pago? Me olvido de decir, mira, vas a pagarme en la ciudad de Quito en mis oficinas. Si olvidamos poner esto, se considera que el lugar para efectuarse el pago será el domicilio del girado, es decir, de quien yo le presté el dinero y tiene la obligación de cancelar esta letra de cambio. Si es que a quien yo le presté el dinero, el girado o librado, vive en la ciudad de Guayaquil, porque yo me olvidé de indicar que el lugar del pago va a ser la ciudad de Quito en mi oficina, por ese error, si bien la letra de cambio no es inválida, pero para yo poder exigir el pago, tendré que irme y trasladarme hasta la ciudad de Guayaquil, toda vez que por omitir este requisito, por omitir este dato, la ley me indica que será el domicilio del girado el lugar establecido para efectuarse el pago. ¿Qué pasa si es que omito decir el lugar y fecha, sobre todo el lugar en el que estoy girando la letra de cambio, en el que estoy creando la letra de cambio? Se considera suscrito en el lugar expresado junto al del girador. Es decir, si es que yo estoy en la ciudad de Quito y en el resto de la letra de cambio pongo que el lugar de pago será en la ciudad de Quito, porque este es mi domicilio, entonces se entiende que el lugar de emisión de la letra de cambio es la ciudad de Quito y no pierde ningún tipo de validez. Asimismo, ¿qué pasa si es que en cambio no me olvido de llenar el lugar de pago, como en el segundo caso, sino que pongo más de un lugar en donde se me puede efectuar el pago? Le digo a Juan, Juan, tú me puedes pagar la letra de cambio tanto en la ciudad de Quito, como en la ciudad de Guayaquil, como en la ciudad de Cuenca, en cualquiera de mis oficinas jurídicas. Entonces, en cualquiera de estos lugares, Juan puede acercarse, puede pagarme por esta letra de cambio, yo me veré obligado a devolverle la letra de cambio o a destruirla, y se entenderá satisfecha la obligación
en cualquiera de estos lugares, y no porque me haga el pago en una y no en una que yo quería, sino que yo le di la alternativa, no puedo yo decirle que no ha cumplido, ni mucho menos que ha incumplido parcialmente. Entre las particularidades, la letra de cambio puede girarse a la orden del propio librador, es decir, si yo soy quien está emitiendo la letra de cambio a mi misma orden, contra el mismo librador, contra la misma persona que está generando la letra de cambio, por cuenta de un tercero y a cuenta del portador o del tenedor. Es decir, quien tenga la letra de cambio puede ser el beneficiario de la letra de cambio en el caso de que así amerite y así se haya estipulado entre las partes, entre el girador y el librador. El interés de la letra de cambio. Todo esto cabe recalcar que al final de estas diapositivas les enseñaré un ejemplo de una letra de cambio y anexo a ello tienen un video cargado en el campus virtual de cómo llenar una letra de cambio. Esto a efectos tanto prácticos y de su conocimiento general, que es para su vida diaria, ustedes dentro de su actividad de marketing, de su ejercicio profesional más adelante, podrán necesitar que les digan o en algún tipo de contratos les digan, mira, te voy a pagar el 50% ahora y el 50% cuando me entregues el estudio de marketing o el estudio de factibilidad, el estudio del mercado o la publicidad que te voy a contratar. Entonces ustedes ese otro 50% firman una letra de cambio y una vez que les cancelan la diferencia, ustedes devuelven o destruyen la letra de cambio. Esto a efectos de que estén más tranquilos que la teoría al final será expuesta junto a la práctica. El interés en una letra de cambio, el librador puede estipular el interés que se vaya a devengar, es decir, yo, quien está girando la letra de cambio, puedo pactar el interés, puedo estipular el interés sobre el cual estoy prestando el dinero o estoy entregando una cosa. La tasa de este interés debe estar claramente indicado en la letra de cambio, tiene que estar claramente expresado y debe estar consensuada también con la otra parte. Y el interés correrá desde la fecha de emisión de la letra de cambio. Ustedes se preguntarán si puedo pactar tal vez cualquier interés que a mí me salga de mi poco, nulo o mucho conocimiento. Pues no. El interés máximo que debe estar estipulado en una letra de cambio es el interés vigente y aceptado por el Banco Central del Ecuador, así como por la Superintendencia de Compañías o de Economía Popular y Solidaria, para los casos que no estamos hablando de entidades bancarias, sino de personas naturales. Es decir, puedo estipular tanto el interés bancario como máximo si es que mis actividades están relacionadas y si es que no, la correspondiente superintendencia establecerá parámetros de interés máximo a cobrar por créditos y préstamos entre partes relacionadas y no relacionadas. Por ejemplo, si yo trabajo en una empresa y mi empresa me hace un adelanto como préstamo a empleador, a trabajador por parte del empleador o préstamo a socios, si es que yo soy socio, me podrá estipular un interés que de ninguna forma podrá ser superior al interés bancario, el interés que cobra un banco, siempre y cuando sea el monto establecido por el Banco Central del Ecuador, que actualmente, si no estoy mal, está entre el 13 algo, como el monto máximo, y para créditos de consumo, para nivel de tarjetas de crédito, si no estoy mal, está sobrepasando el 16% anual. Estos son los umbrales máximos que se les ha permitido a las entidades crediticias del sector financiero. Por lo tanto, el interés que yo pacte en estas letras de cambio tendrá que ser inferior a estos porcentajes de intereses
Aún más si es que yo no estoy dentro de una actividad económica o financiera del sector del sistema financiero, donde tengo nuevas regulaciones y tengo otras tasas de interés que más o menos rodean entre el 8-9% hasta el 12-13%. ¿Me escuchan, chicos? Se reconectó. Sí, Sí, sí se le puede escuchar. Ok, gracias. Se reconectó el sistema. Ok, eso en cuanto al interés de la letra de cambio. Es decir, en resumidas cuentas, no puedo pactar el interés del 30%, porque eso sería considerado un interés totalmente ilegal, pero sí puedo pactar intereses que estén acorde a la ley vigente, tanto a las normas del Banco Central del Ecuador como a las normas de la Superintendencia de Compañías en cuanto al interés máximo que se puede estipular por créditos, préstamos, adelantos y demás. El monto en una letra de cambio debe estar estipulado escrito en letras y también en cifras. En caso de que exista una diferencia entre lo escrito en letras versus lo escrito en números o en cifras, tendrá validez lo que se haya escrito en letras. Es decir, cuando tengo una cifra, digamos, en letras puse $100 y en números puse $1000, se me fue un cero de más, tendrá plena validez lo que escribí en letras. Cuando se reputa inválida en caso de que escriba en letras y en números, cuando escribo repetidas veces, tanto en letras como en números, es decir, escribo $100 e inmediatamente escribo $1000, ahí sí se reputa como inválida, toda vez que tengo dos valores dentro del mismo rubro y expresados en la misma forma, en este caso en letras. De igual manera, si es que escribo $100 y tacho o al lado pongo 1000, en números, por más de que esté escrito en letras, se reputará inválida toda vez que son causales que nos otorgan su invalidez por llevar a la confusión, sobre todo cuando no está legible o cuando ha sido tachado y enmendado algún rubro tanto en letras como en números. La firma en la letra de cambio tiene que realizarla una persona capaz o incapaz si es que esta firma ha sido reconocida por el tutor o por el curador en caso de persona incapaz. ¿Qué pasa cuando firman 2, 3, 4 personas una letra de cambio y una de ellas es incapaz y no ha reconocido su representante o su curador o tutor que efectivamente esa es la voluntad y que se repute como una firma válida? La persona incapaz que firmó la letra de cambio, que es incapaz para obligarse y contraer obligaciones, esta firma no ocasionará que la letra de cambio sea inválida en su totalidad. Únicamente será inválida para él, pero para el resto de personas que firmaron y su firma es legalmente válida y están con todo el ejercicio de sus atribuciones para contraer y establecerse en obligaciones, serán plenamente válidas estas firmas y por lo tanto habrán adquirido la deuda y el compromiso de cumplir con esta letra de cambio. En el caso que se demuestre que una firma es falsa o que es de una persona que no existe o tiene algún otro problema la firma, como se les menciona, las firmas de los otros suscriptores son válidas si es que no presentan ningún tipo de problema.
¿Para qué se busca esto? Para que si alguien a propósito firmó mal o llevaron a alguien que realmente no puede firmar o no puede contraer obligaciones a firmar la letra de cambio, los demás puedan responder por esta letra de cambio y no que por alguna causa de mala fe o por un error de buena fe que una persona haya firmado sin poder hacerlo o se haya obligado sin poder contraer obligaciones por alguna razón o circunstancia que prevea la ley, no afecten contra el girador o contra el beneficiario de esta letra de cambio. ¿Por qué? Porque el beneficiario o girador no tienen ninguna obligación de conocer si ustedes están o no están prohibidos por la ley para obligarse y la ley les protege a ellos para que en el caso de que sean dos o más personas, la persona que sea legalmente capaz y sus firmas y todo sea válido, responda por esta letra de cambio. La letra de cambio es un título que es susceptible de endoso, es decir, se puede transmitir. El endoso debe ser incondicional. Si es que existe algún tipo de condición para endosar, esta condición se entenderá como no escrita. Y el endoso parcial es nulo. El endoso también debe ir escrito en la letra de cambio o en una hoja adherida. Debe ser firmado por el endosante y se transmiten todos los derechos que resulten de esta letra de cambio. ¿Qué es un endoso en una letra de cambio? Es como el endoso de un cheque. En la parte posterior o a un lado de la letra de cambio, pero por lo general en la parte posterior de una letra de cambio, encontraremos un recuadro en el cual se pueda encontrar el endoso. En esta letra que tenemos en este momento no tenemos un endoso, pero básicamente es el que yo puedo transmitir a alguien para que yo no sea el beneficiario directo, sino que lo sea un tercero. ¿Cómo funciona esto? Supongamos que yo le presto dinero a Juan. Le presto $1000 y pacto, soy buena gente y no pacto intereses y solo le presté para que me devuelva los $1000 el 1 de diciembre del 2021. Y ya, y como me tiene que devolver a mí, el beneficiario soy yo. Yo me voy a comprar un auto porque vienen Navidades y quiero un auto nuevo para el próximo año. Pero me faltan justo los $1000 que le presté a Juan, me faltan para completar el valor de mi auto nuevo. Entonces le digo al concesionario que tengo un título que es susceptible de transmisión. Es decir, le digo, tengo una letra de cambio que se vence el 1 de diciembre. ¿Aceptan o no aceptan? Y el concesionario me dice, ok, te acepto. Tráeme la letra de cambio y me endosas. Entonces yo llevo la letra de cambio, le endoso en la parte de atrás como beneficiario a Chevrolet, por ejemplo, le endoso la letra de cambio y Juan ya no me tendrá que pagar a mí el 1 de diciembre, sino que le tendrá que pagar a Chevrolet los mismos $1000. ¿Qué pasa si es que, por qué me menciona la ley que el endoso puede estar tanto en la parte de atrás de la letra de cambio como en una hoja adherida? Porque esta letra de cambio no tiene límites para ser endosada. Supongamos que Chevrolet me recibió ya la letra de cambio, pero Chevrolet tiene que pagar a su casa matriz o a General Motors de Ecuador por los vehículos que le entregaron. Entonces, como ya vendió el vehículo, tiene que pagar por el vehículo que ya le entregaron y que me vendió a mí. Entonces, Chevrolet le indica a General Motors de Ecuador y le dice, mira, por este carro me entregaron una letra de cambio por el valor de los $1000. Y esta letra de cambio se vence al 1 de diciembre del 2021. Te entrego la letra de cambio para que te paguen a ti o exijas el pago después del 1 de diciembre del 2021. General Motors Ecuador acepta que Chevrolet o algún representante de Chevrolet le entregue esta letra de cambio.
entonces se endosa nuevamente. Chevrolet llenará la parte del endoso y se entregará a General Motors Ecuador. Así sucesivamente hasta que llegue el momento en que se cobre esta letra de cambio y obviamente le cobrarán a Juan. Juan en un principio me debía a mí, luego le debió a Chevrolet, finalmente le debe a General Motors. Pero este título es plenamente transmisible, puede seguirse endosando las veces que sean necesarias y es firmado por el endosante. Es decir, quien está efectuando el endoso en nombre de un tercero o del beneficiario del cobro de esta letra de cambio. Es por esto que puede estar una hoja adherida. ¿Por qué? Porque no es necesario llenar otras letras de cambio, porque si es que yo ya no tengo la firma o no estoy cerca de Juan, Juan no me firmará una nueva letra de cambio, sino que se sigue grapando literalmente una hoja en blanco, una hoja de papel bond, y se sigue llenando. Yo eh, Pepito Pérez, representante legal de Chevrolet de Ecuador, con RUC tal, endoso la letra de cambio número tal, que recibí por parte de Iván Ceballos por concepto de tal cosa, en la cual el obligado es Juan Pérez, y endoso a General Motors Ecuador. Y así voy llenando en la hoja en blanco. ¿Por qué la ley busca que las cosas sean así de informales? Porque en el derecho mercantil lo que se busca es una transmisibilidad rápida, lo que se busca es comercio, ¿no es cierto? Entonces, en estas actividades de comercio, anteriormente, cuando llegaban a puerto distintas mercancías o llegaban a frontera y demás, estas letras de cambio en este ejercicio comercial se iban cambiando de mano en mano, se iban endosando de mano en mano, para que al final de la jornada, quien era el principal obligado de esta letra de cambio, ya no le pagará a Jorge, sino le termina pagando a María, la señora de las telas. Después de que pasó toda la mañana y toda la tarde esta letra de cambio intercambiándose por otros bienes, por otros servicios, para eso básicamente servían las letras de cambio en el pasado, cuando nació el derecho mercantil, cuando nació este instrumento, y hoy sobre todo para respaldar deudas. La aceptación de la letra de cambio se escribirá en letras y se expresará con la palabra aceptada o cualquier otra palabra similar, pero por lo general la palabra aceptada debe estar firmada por el girado, es decir, quien es el obligado a pagar. Es decir, yo, Iván Ceballos, que le presté a Juan, giro la letra de cambio por $1000 y esta debe aceptarla, Juan, el girado o el deudor, porque él es quien se verá obligado a pagar esta letra de cambio. Esta aceptación es incondicional, es decir, no puede estar sujeto a condiciones, por ejemplo, de que Juan no me puede decir, yo te pago siempre y cuando el negocio para el que me estás prestando me sea rentable. Ese ya no es mi problema. La ley indica claramente que no puede estar sujeto a condición. Yo te presto $1000 y tú me tienes que pagar $1000 más los intereses que pactemos al término, cuando digamos, o a la vista, o a una cierta fecha de vista, etcétera. El punto es que me tienes que pagar y no puede estar sujeto a ningún tipo de condición, ni mucho menos condicionada por alguna razón o circunstancia totalmente externa. La letra de cambio, asimismo, se constituye con un aval, es decir, puede garantizar, puede servir de garantía. Una tercera persona representa esta garantía. ¿Qué es esta garantía? Que la palabra aval o garantía es que en caso de que el deudor, el obligado, no pueda cubrir esta letra, una tercera persona, un garante, como se les conoce en el mundo del comercio, este garante firma este aval y te dice, si es que no puede cumplir Juan, te cumplo yo.
Este aval se consigna o se considera con su sola firma, así se tiene como consentida, como que quiere responder si es que Juan no cumple, y eh, queda encubierto en la figura de garante. Es decir, es la misma forma que ser un garante. ¿Qué pasa si es que quien paga la letra de cambio es el garante y no el obligado principal? En este caso, una vez que pague la obligación del girado o del librado, quien era el deudor principal, ustedes pueden ejercer una demanda contra esta persona para exigir el pago, es decir, para exigir que le devuelvan lo que a ustedes les tocó pagar, toda vez que ellos no cumplieron con su obligación. La letra de cambio puede tener la fecha de vencimiento que se estipulaba, puede ser un día fijo, ejemplo, al 31 de diciembre, a cierto plazo de fecha, es decir, a determinados meses, a la vista, cuando no tengo una fecha específica y únicamente cuando yo te la enseñe, y a cierto plazo de vista, esto es, a un determinado tiempo, después de que yo te enseño y te exhibo la letra de cambio. La letra de cambio a la vista es pagadera a su presentación, es decir, cuando yo te exhibo la letra de cambio, ahí se reputa que me tienes que pagar. Esta debe presentarse al pago dentro del plazo de 6 meses desde su emisión, salvo disposición legal en un distinto sentido. Es decir, cuando son letras de cambio a cierto plazo de vista. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo emito la letra de cambio hoy y no puse fecha de vencimiento, si bien no es válida, pero tendré máximo 6 meses para, tendré máximo 6 meses para, me están escribiendo por el chat. Me confirman si seguimos teniendo este tipo de problemas ya para conectarme a otra red. Como les indicaba, tenemos máximo 6 meses para cobrar o para exhibir esta letra de cambio, y si no, posterior a estos 6 meses, no podré presentarla como una letra de cambio a la vista. Cuando tengo a un cierto plazo de vista, esta letra de cambio se determinará para que desde la fecha de la aceptación o por la del protesto, desde ese tiempo recurre un plazo legal para que sea cobrada. Es decir, no es cobrada a la vista como la otra letra de cambio, sino después de un tiempo legal que me otorgan el ordenamiento jurídico para cobrar. El protesto es básicamente cuando el acreedor de la letra de cambio inserta la cláusula con protesto con caracteres visibles y consiste en las prácticas de diligencias ante un notario y demás, en la cual se deje constancia que se ha buscado la forma en que se pague esta letra de cambio y que no se ha pagado en forma completa o en forma parcial alguna. Al día fijo, básicamente es el día en que se preceptúa que se tiene que vencer, es decir, si es que la pongo que es para el 31 de diciembre del 2021, pues el 31 de diciembre será la fecha de vencimiento y a partir de ese día podrán correr intereses de mora si es que no me pagan en ese día. El pago, para efectuarse el pago, tiene que presentarse la letra de cambio, tiene que esta letra de cambio si es que el día de pago o el día de vencimiento es en un feriado o en día no laborable, tiene que presentarse al siguiente día hábil. Cuando no podemos encontrar al obligado, puedo presentar esta letra de cambio ante una cámara de compensación
Es decir, por lo general una casa de valores o una empresa de factoring, puedo presentar esta letra de cambio y ellos me efectuarán el respectivo pago. Como les mencioné, tienen que entregar la letra de cambio, toda vez que este es el título habilitante para el pago. Y una vez que se cumple con el pago, se podrá o bien destruir o bien se podrá conservar la letra de cambio si es que ustedes consideran que deben conservarla. Podrán también no solo destruirse, sino ponerse letras o leyendas para que se considere como cancelada, es decir, pueden escribir en la letra de cambio la palabra cancelada y de esta manera se entiende que esta letra de cambio ya no es válida y no tiene y no surge ningún tipo de efecto jurídico. Una de las particularidades para exigir el pago es que a ningún momento ustedes como obligados pueden verse, valga la redundancia, obligados a cumplir con el pago antes del vencimiento de la letra de cambio. ¿Por qué? Porque por algo ustedes estipularon un tiempo para pagar o para cumplir con su obligación. Si es que les exigen antes de tiempo, ustedes no están obligados y lo que sí se puede hacer es endosar y demás o pagar con esta letra de cambio para que cuando se venza, ustedes cumplan con el que sea el tenedor o poseedor de esta letra de cambio. Actualmente en la pantalla pueden ver una letra de cambio. Como pueden ver, este es un ejemplo ecuatoriano. Este es uno de los cuantos modelos que tenemos en el mercado. Por lo general, una letra de cambio, ustedes pueden comprarla en cualquier papelería. Es plenamente válida. Y si es que ustedes, cualquier modelo que encuentren, siempre que tenga por lo menos los preceptos básicos o los requisitos básicos que son lugar, fecha, monto, el obligado, el beneficiario y en este caso el girador, son los elementos básicos que necesita su letra de cambio, pero por lo general todas contienen por lo menos esto. Aquí, como pueden ver, va la ciudad de Quito, la fecha, el monto en letras, el monto en números. Aquí, en fecha de vencimiento, no han puesto vencimiento, por lo tanto será a la vista. Aquí me indica, se servirá a ustedes pagar incondicionalmente en este lugar a la vista, es decir, como no hay días, como no hay fecha de aceptación por esta letra de cambio. En este ejemplo, por ejemplo, podemos ver, aquí le pusieron a la vista. ¿Y por qué? Porque no pusieron fecha, después de los $15,000, no pusieron fecha de vencimiento. Es decir, según la norma, como les explicaba, tendremos 6 meses para presentar esta letra de cambio y exigir el pago. ¿Qué pasa si aquí pongo fecha de vencimiento el 1 de enero del 2022? Entonces, se entenderá que el 1 de enero del 2022 es la fecha de vencimiento, pero incluso aquí puedo llenar y puedo poner en este lugar a 20 días vista, es decir, después de que yo enseño y exijo el pago, después de 20 días recién podré cobrar, que son una de las condiciones de las cuales me prevé el Código de Comercio para yo asegurar el pago. Y sobre todo asegurar el cumplimiento del obligado, toda vez que no es factible en muchas circunstancias que la persona tenga el dinero en ese instante. Por algo está solicitando un préstamo, un crédito y demás que se respalda en esta letra de cambio. Continuando con el ejemplo de la letra de cambio, se paga a la orden de, en este caso, el señor Alejandro Dumas, la cantidad de 15,000. En este caso, tanto en letras como en números, es del mismo valor. Si es que aquí dijera 150,000 porque se me fue un cero extra, pero aquí me dice 15,000 en letras, como les expliqué, es válido lo que dice en letras versus lo que dice en números.
más los intereses. Aquí está el interés anual máximo. Este es el interés que tiene que estar ajustado a lo que me dice la ley, en este caso el Banco Central del Ecuador o la Superintendencia de Compañías, como el interés máximo. Ya les expliqué que está rondando el 13 hasta el 16% créditos de consumo. Aquí este interés está por debajo de lo que me dice la ley, por lo tanto es un interés plenamente legal. Y la mora, el porcentaje anual. En este caso, no se ha establecido mora. ¿Cuándo es la mora? El interés de este 8% será desde el 10 de octubre del 2017 hasta el día que se pague, se cobra el 8% de interés. Y si es que yo puse que vence el 1 de enero del 2020 y no me paga el 1 de enero del 2020, a partir de esa fecha para adelante empieza a correr el interés de mora. En este caso no se ha pactado un interés de mora, pero en caso de demandar por proceso ejecutivo, puedo establecer en la demanda el interés de mora que esté vigente según la normativa interna, es decir, el Banco Central. Aquí, en la parte baja de esta letra de cambio, de este ejemplo, tenemos Antonio Maldonado en la dirección Avenida Los Iris, teléfonos y ciudad de contacto, y aquí está quién es el emisor de esta letra de cambios. Es decir, esta letra de cambios fue girada, el girador es Alejandro Dumas, y se pagará a el señor Alejandro Dumas. Él mismo es el beneficiario de esta orden. En este caso, el señor Antonio Maldonado, de esta dirección y estos datos, es el obligado, es a quien le giraron la letra de cambio. Como recordemos, la letra de cambio tiene que estar aceptada por el obligado, por el deudor. En este caso, el señor Antonio Maldonado, quien es el obligado, está aceptando en Quito el 10 de octubre del 2017 que acepta sin protestos el valor recibido, que no podrá efectuarse pagos por partes, ni aún por herederos, ni otro tipo de sujetos. Queda sujeto a los jueces en caso de demandarse en proceso ejecutivo o verbal sumario, según acarree, por lo general, procesos ejecutivos en torno a estas. Aquí, en la segunda parte, que no está llena en este ejemplo de la letra de cambio, tenemos lo que es el aval, es decir, quien se constituye como garante. Si en este caso el señor Antonio Maldonado no puede pagar estos $15,000, aquí se hubiese llenado con el nombre, por ejemplo, por aval, Iván Ceballos constituye solidariamente responsable, con o sin protesto, el pago no podrá realizarse, bla, bla, bla. En temas netamente formales, no pueden pagarse por partes, es una de las particularidades de las letras de cambio, y en las demás condiciones y aceptación de esta letra de cambio, se firmará en la ciudad Quito, 10 de octubre del 2017, como en el ejemplo, firmo, y en el rato que yo firmo, me constituyo como garante. Es decir, si Antonio Maldonado no puede cancelar estos $15,000, me los van a exigir a mí en la misma fecha que esté o a la vista en este caso, al mismo interés y con el interés por mora que sea aplicable, tendré que yo pagar y después de pagar podré irle a reclamar recién al señor Antonio Maldonado y decir, oye, me tocó pagar esta letra de cambio que era tuya, era tu obligación, pero me tocó pagar a mí por ser garante y en vista de esto te exijo que me devuelvas los $15,000 más el interés, más todos los gastos en los que tuve que estar inmerso para cubrir tu deuda. Esa es básicamente una letra de cambio. Esto es a breves rasgos lo que es y para qué se constituye una letra de cambio y las particularidades para transferencia, endoso y cobro de la letra de cambio. A continuación, no sé si tienen alguna pregunta en torno a la letra de cambio y si no, procedemos con el pagaré y el cheque.
Bueno, si no tenemos ningún tipo de pregunta, continuamos con el pagaré. El pagaré es un título valor igualmente crediticio, es un documento de derecho mercantil, igualmente es de pago incondicional, no puedo estar sujeto a condiciones para que se me pague, es decir, si es que me va bien en los negocios te pago y si no, no te pago, esa no puede ser una condición, ningún tipo de condicionante para efectuarse el pago, ni ningún tipo de pago en relación a estos títulos de crédito, de comercio. Se otorga, el otorgante en este caso promete pagar una suma determinada al tomador o beneficiario. El pagaré es una obligación también jurídicamente pura, que no está sujeta a ningún tipo de condición para ser exigible. Es líquida porque se cobra igualmente en dinero, de plazo de vencido, porque una vez que recurre el plazo, esta vence y se puede plenamente cobrar. El pagaré tiene que contener una denominación inserta en texto, es decir, igualmente el título que diga pagaré. Si es que no lleva la palabra de pagaré, puede ser puesta simplemente la frase páguese a la orden de. Esto se constituye ya como un documento válido. Tiene una promesa incondicional de pago, es decir, no está sujeta a ningún tipo de condiciones. Tiene que contener la fecha de vencimiento, al igual que en la letra de cambio, el lugar donde debe efectuarse el pago, el nombre de la persona de quien está obligada a pagar, el lugar y fecha donde se suscribe el pagaré y la firma de quien lo emite. Las normas previstas en cuanto al endoso, al aval, al vencimiento, al pago, prescripción y otros son las mismas aplicables a las de la letra de cambio, es decir, toda la explicación que les di en torno a la letra de cambio es exactamente la misma aplicable al pagaré. El pagaré, si bien tiene un formato o puede tener un formato, la particularidad del pagaré es que es un poco más informal que la letra de cambio. Ustedes quizás habrán visto que cuando se cierran determinados tipos de negocios y demás, se coge una hoja en blanco y se pone de título pagaré, se llena y se dice yo, Juan Pérez, debo y pagaré incondicionalmente a la orden de María Carmen en Quito, en 1 de abril del 2020, la cantidad de $15,000. Eso es la parte esencial de un pagaré y obviamente mi aceptación, mi firma y mis datos como deudor. Es un poco más simple, menos formal que la letra de cambio, pero con las mismas condiciones y las mismas aplicaciones que la letra de cambio. En este ejemplo que tenemos en este momento en pantalla, es un pagaré extranjero con un modelo plenamente aplicable acá al Ecuador, en donde tenemos un número de pagaré, si es que llevamos un control, si no, esto no es necesario. Por el monto, $15,000. Este pagaré ha sido firmado en Madrid el 4 de diciembre del 2016. En este caso podría ser en Quito a 20 de septiembre del 2021. Debo o debemos y pagaré incondicionalmente este pagaré a la orden de Juan de la Vega Pérez en Quito, Ecuador, el 3 de marzo del 2022. La cantidad de $15,000, es decir, la fecha de vencimiento será el 3 de marzo del 2022, en este caso 3 de marzo del 2017. Si es que no ponemos fecha, son las mismas aplicables eh, reglas en torno a la letra de cambio, es decir, será a la vista. ¿Y qué tendremos? 6 meses para cobrar este pagaré desde la fecha de su emisión. En este caso, si emitimos el día de hoy, tendremos 6 meses para exigir el cumplimiento de este pagaré. Estas son formalidades, a continuación, formalidades del mismo pagaré, no necesariamente en otros pagarés o modelos tendremos, pero dice este pagaré forma parte de una serie enumerada del 1 al 3, en este caso es el tercer pagaré, y todos están sujetos a la condición de
al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, serán todos exigibles a quienes le sigan en número. Son meras formalidades. Esta parte no necesariamente la llenamos en un pagaré, pero en este modelo así lo prevé. Se prevé un interés moratorio. En este caso es la mora posterior a la fecha de vencimiento. Los datos completos de ubicación del deudor para saber dónde cobrar, dónde notificar en caso de una demanda, de un procedimiento judicial, y la firma de quien acepta. En este pagaré con modelo, al reverso también encontraremos la posibilidad de endoso y aval para tener un garante. Si es que lo estoy llenando en una hoja en blanco, lo puedo poner a continuación, al reverso o en una hoja anexa. Puedo poner y llenar perfectamente con esferográfico. Únicamente yo, Iván Ceballos, me constituyo o presento este aval para constituirme en garante de Juan Pérez para el cumplimiento de la obligación contenida en este pagaré. Así de sencillo se llena un pagaré, se hace un pagaré y no requiere un modelo específico. La letra de cambio, por su parte, por lo general se requiere un modelo específico que, como les mencioné, se compra en cualquier papelería o cualquier bazar de cualquier tienda de barrio, la tienda de la esquina. Todas tienen modelos de letras de cambio y de pagarés también algunas. Pero como les menciono, el pagaré goza de la particularidad de ser mucho más simple y más didáctico a efectos de comercio. No necesita tantas formalidades, lo puedo llenar en una hoja en blanco, hacer yo mismo un modelo y tiene plena validez a nivel jurídico. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacérmela. Caso contrario, pues continuamos con el cheque. El cheque, por su parte, es un título un poco más formal y con ciertas particularidades y regulaciones, por lo que se norma y se rige bajo las directrices del Código Orgánico Monetario y Financiero, así como las resoluciones de la Junta de Regulación Monetaria Financiera. Este instrumento es un documento también mercantil, es un medio incondicional de pago en donde el girador ordena a la entidad financiera donde tiene sus depósitos que pague determinado dinero a un beneficiario. Es decir, ¿quién es el obligado en este caso? Si bien yo tengo como girador el dinero en una cuenta bancaria, en este caso una cuenta corriente, es necesaria para un cheque. Si yo tengo una cuenta corriente, el obligado, por más de que soy yo directamente, quien debe entregar la cantidad de dinero es el banco. Ellos son los obligados a cumplir con este título mercantil. ¿A quién entregan el dinero? Obviamente a quien se estipula en el cheque, en el caso de decir girado, en beneficio de o a la orden de, y ahí contendrá el nombre de la persona beneficiaria. Igualmente, al final de esta presentación, tendrán un cheque de ejemplo para toda la teoría que sea corroborada con el cheque, que seguramente es un título valor, un instrumento mercantil que ustedes lo tienen plenamente identificado. El cheque debe cumplir con ciertas características físicas, electromagnéticas, de diseño, dimensiones y seguridades establecidas por la resolución 092-2015 de la Junta Monetaria y Financiera. Esta Junta de Regulación establece desde el tamaño que debe tener un cheque, cualquiera que sea la entidad bancaria, hasta las medidas de seguridad para evitar falsificaciones de cheques. El cheque puede quedar sin efecto cuando se ha solicitado su anulación. Tenemos los beneficiarios del cheque, que es la persona natural o jurídica a nombre de quien se gira un cheque, es decir, quien lo puede cobrar o depositar. La caducidad
es la pérdida de la validez de un cheque por vencimiento del plazo de cobro, es decir, que el cheque pierde su validez de cobro desde los 20 días posteriores a, eh, al pago, a la fecha en la que se haya girado, y puede cobrarse hasta dentro de 13 meses. ¿Qué pasa cuando no he cobrado en 13 meses? Tengo que acudir a un ente judicial para exigir el pago de este cheque. Puedo para cobrar en la ventanilla del banco, para yo ir y presentar el cheque al banco, tengo 13 meses. Posterior a ello, tengo que acudir a través de un proceso judicial. Una cuenta corriente bloqueada es la que no puede ser manejada por el titular por disposición judicial o de autoridad, es decir, cuando, por ejemplo, hay indicios de estafa a través de una cuenta bancaria, se ordenará su bloqueo y no podrá ser manejada por el titular, sino solo por el banco, y por esto por disposiciones de autoridad competente, en este caso un juez o fiscalía a través de un juez por un pedido expreso. Una cuenta corriente personal es la cuenta de una persona natural. Una cuenta corriente colectiva es la cuenta manejada por dos o más personas naturales. Una cuenta corriente corporativa es aquella que se abre en nombre de una persona jurídica, y el girador es la persona autorizada, en este caso, para girar cheques, no necesariamente el representante legal, sino la persona que está autorizada a firmar los cheques y, por ende, a retirar dinero de la cuenta corriente corporativa. La cuenta corriente cerrada es que por incumplimiento de disposiciones ha sido sancionada con su cierre y no puede volver a operar. La cuenta cancelada se genera por decisión del cuenta corrientista, es decir, del dueño de la cuenta, o porque el banco así lo ha resuelto en vista de que ha detectado movimientos irregulares y demás. Un cheque certificado es el cheque en el que se pone la palabra certificado, y el cheque certificado es aquel cheque que certifica que hay valores con los cuales responder por ese cheque. Es decir, yo voy a comprar un vehículo y certifico en el banco que yo tengo los fondos para cubrir el cheque de $5,000 que acabo de girar. Entonces el cheque constará con la palabra certificado, que me certificará el banco y dirá si la persona tiene fondos suficientes para cubrir este cheque. Un cheque cruzado tendrá dos líneas en la parte superior izquierda, arriba de donde dicen generalmente a la orden, se lo cruza, y esto produce que el cheque no pueda ser cobrado directamente en efectivo, sino que tenga que depositarse en una cuenta bancaria. El cheque de gerencia son cheques que la misma institución genera, sobre todo cuando no se tiene fondos y demás. Se genera un cheque de gerencia y él se obliga, el banco, a cumplir con este cheque por algún tipo de garantía y demás que necesite el cliente, más no necesariamente porque necesite el efectivo a esa fecha. El cheque de emergencia es un cheque que es girado por el gerente del banco a petición del cuentahabiente por algún tipo de solicitud o trámite que requiera de la entidad financiera. Se puede declarar sin efecto el pago de los cheques por las razones que el cuentacorrentista crea necesario. Lo más común, por ejemplo, cuando tenemos robos de chequeras, se deja sin efecto una determinada chequera, es decir, no podrá cobrarse esos cheques nunca, a menos de que se levante esta denuncia toda vez que se ha encontrado la chequera o apareció la chequera. Sin embargo de esto es susceptible a regulaciones del banco. El banco podrá bien aceptar o bien denegar y solicitar la chequera para su destrucción. Los defectos de fondo es que el cheque no tenga algún tipo de requisito, o lo que generalmente ocurre como defecto de fondo es que el cheque esté mal girado, por ende pierde su validez. Por ejemplo, la fecha
del giro de un cheque. Actualmente se maneja con año, mes, día. Hasta hace un par de años era día, mes, año. Esto ocasiona la invalidez del cheque. Defecto de forma no invalida el cheque, sin embargo, sí ocasiona su rechazo. Es decir, que firme una persona no autorizada o que no exista una firma totalmente idéntica a la registrada en el banco. ¿Cuál es el principal beneficio, el principal causa, consecuencia jurídica de un cheque con defecto de forma? Es que no surte el efecto de rechazo directo con causa de protesta, sino que si es que sí tenemos los fondos, únicamente será rechazado para que sea cambiado por otro cheque, pero si es que no hay los fondos, sí se lo puede protestar, por más de que esté inválido en el sentido de el cumplimiento de un defecto. ¿Por qué se menciona que no invalida el cheque? ¿Por qué? Porque sí causa efectos, los principales efectos. Si es que tengo dinero para pagar ese cheque, me lo devolverán para que yo emita otro, pero si es que no tengo los fondos, el hecho de que se haya girado por una persona no autorizada o que la firma no esté igual, por el hecho de no tener los fondos, sí me genera protesto y este protesto me genera multas a mi cuenta corriente. A mí como cliente me genera multas y yo tendré que cubrir estas multas. La devolución ocurre cuando el cheque está protestado o ha sido rechazado, como vemos en el ejemplo anterior, de que la firma no está bien hecha o que no ha tenido fondos. En el caso de la primera será rechazado, en el caso de no tener fondos será protestado con su correspondiente multa. El endoso, el mismo endoso que hemos revisado hasta aquí, en donde al reverso del cheque se firma, se endosa el cheque y el cheque podrá ser cobrado por otra persona. El endoso de cheques actualmente solamente se permite de cheques de hasta $500. Por arriba de este monto, el cheque no podrá ser endosado. El endosante es la persona que transmite, obviamente, el cheque a otra persona. El girador es la persona que emite el cheque, al igual que el que emite la letra de cambio, es la persona que emite el cheque. Una persona inhabilitada es el titular que ha sido sancionado por la Superintendencia de Compañías, por la Superintendencia de Bancos, por el cumplimiento de disposiciones legales. ¿Cuál es el plazo de presentación? Para que se me pague un cheque, tiene que estar presentado dentro de los 20 días desde su emisión para cheques girados en el Ecuador y de 90 días para cheques girados en el exterior. Pero esto se puede pagar hasta el mes número 13 desde que se ha emitido en el Ecuador el cheque. Posterior a esta fecha, ya no podré cobrar en ventanilla. Eso no significa que no lo puedo cobrar, pero en ventanilla en el banco ya no lo puedo cobrar pasados los 13 meses. El portador o tenedor es la persona que posee el cheque en calidad de beneficiario o endosatario, es decir, si es que giraron a mi nombre y yo lo puedo cobrar, o le giraron a nombre de alguien más y me endosó el cheque para que yo lo cobre. El protesto es la entidad que se niega a pagar por no contar con suficientes fondos en la cuenta. El rechazo es cuando se niega el pago y se devuelve el cheque por defectos de fondo o de forma para que se emita un nuevo cheque. Y la revocatoria es cuando el titular del cheque solicita que se abstengan de pagarlo indicando el motivo, tal vez por una estafa o por algún tipo de circunstancias ajenas al banco. El contrato de cuenta corriente es el contrato que celebra el banco con el cuentaviente a fin de generar su cuenta corriente y poder tener cheques. El cheque es siempre pagadero a la vista. ¿Qué quiere decir esto? Antes era muy común que exista
La particularidad de entregar cheques postfechados. Es decir, yo entregaba un cheque hoy, pero lo entregaba con fecha 1 de octubre. ¿Por qué? Porque recién me pagaban el sueldo el 27, 28 de septiembre y por ende no iba a tener dinero en mi cuenta sino hasta el 1 de octubre. Pero ¿qué pasa si es que el local o a quien yo le pagué el cheque por error mandó a cobrar o mandó a depositar el cheque? Si es que yo tengo dinero en la cuenta, igual le van a pagar. Es decir, se olvidó y mandó mañana el cheque. Y yo tenía justo unos fondos de ahí para pagar alguna emergencia o algo que necesitaba y me cubre el cheque. Me cobran ese cheque y me quedo sin el dinero en la cuenta. Por más de que esté post fechado, es decir, con una fecha posterior, igual se lo va a cobrar. Y en caso de que yo no tenga dinero e igualmente por error lo mandaron a cobrar, también puede ser protestado con la multa del protesto que me generará el banco sin excusas de que el cheque es post fechado. Eso quiere decir que siempre es pagadero a la vista, que no importa la fecha en la que yo ponga el cheque, siempre lo van a pagar a la fecha en que lo presenten. Todo esto siempre y cuando esté dentro de los 20 días o 90 días, según el cheque si es nacional o del exterior, y hasta los 13 meses para ser cobrado. Esa es el efecto del colocar la fecha en el cheque, más no porque el cheque no se pueda cobrar antes de esa fecha. Se prohíbe por ley emitir cheques por duplicado. Igual no se deben poner sellos o leyendas que condicionen su pago, pero se pueden poner sellos de gerencia, de aval de la empresa, cheques del sello de la compañía o del departamento financiero de la compañía, que me indique que efectivamente el cheque ha sido girado en legal y debida forma. Todo esto sin que afecte a la visibilidad de la firma autorizada del cheque. El cheque es transmisible mediante endoso, el endoso es puro y simple y a diferencia de la letra de cambio, el cheque puede ser endosado por una única vez. Se les mencionó que el cheque puede ser endosado en un principio hasta $2,000, actualmente de hasta $500 sin ningún tipo de autorización interna en el banco. Este es un cheque que actualmente se lo gira a la orden D por el monto en números, monto en letras, la ciudad de emisión, el orden año, mes, día, como les mencionaba, si es que el orden está día, mes, año, como era anteriormente, simple y llanamente no podrá ser cobrado porque será un error de forma y la firma registrada en el banco. Si es que cumple con todas estas características, el cheque puede ser cobrado en cualquier agencia bancaria del mismo banco o de otro banco con los costos que esto amerita y en los que se incurre por cobrar en un banco diferente al banco emisor del cheque, sobre todo en los casos de depósito. Si es que es por cobro directo por ventanilla, únicamente puede efectuarse en las ventanillas del banco dueño del cheque. Esto es básicamente el cheque. En la siguiente clase hablaremos sobre el contrato de préstamo, el contrato de prenda, el contrato de hipoteca y la garantía personal. Si tienen alguna pregunta o duda, me escriben a mi correo o me escriben a mi teléfono personal. Yo les responderé a medida que pueda durante el día. Las tareas están habilitadas en el campus virtual con las respectivas fechas de vencimiento. Les sugiero pues que ya vayan revisando para que las hagan con tiempo. No son ningún tipo de complejidad de estas tareas, son netamente para evaluar su conocimiento primario del derecho mercantil en torno a su carrera que tengo entendido que es marketing. Entonces tendrán muchas facilidades para hacer estas tareas, no son nada complicadas y les recomiendo que las vayan haciendo con tiempo para que no estén la siguiente semana ajustados en cuanto a tareas.
Eso es, chicos, este video quedará igualmente en la sala virtual. En el aula virtual estará cargado en el transcurso de hoy o mañana a más tardar. Eso ha sido todo por hoy, chicos, y que tengan una buena noche.